el título tiene mucho que ver con la porción de la lectura que ya vieron ahorita. Y es muy interesante, es el Evangelio de Jesús causa división. Es no en sí Cristo mismo, ¿verdad? Aunque los demonios bastaba con ver a Cristo para que se disgustaran. Pero la gente necesitaba, cuando Cristo predicaba un sermón, siempre el Evangelio tenía los dos efectos. A unos era olor de vida, para otros olor de muerte. Para unos era poder de Dios para salvación, pero para otros era algo irritante, algo ofensivo. Y la razón nosotros sabemos. Nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae. Entonces eso ya lo sabemos nosotros. Por esa razón lo vemos de todas las veces que Jesucristo predicó. Pero en Juan 6, en el capítulo 6 que prediqué, Jesucristo predica el sermón de que Él era el pan de vida. Y cuando dijo Jesucristo que era necesario comer su cuerpo y beber su sangre, a los judíos les causó tropiezo, a los gentiles locura. Y allí hubo una controversia de dónde es y las mismas cosas. Aquí mismo en el Evangelio de Juan 7 vemos que a la mitad de la fiesta de los tabernáculos Jesús comienza a predicar. Y termina una predicación diciendo Jesucristo quién realmente era Él, de dónde venía Él. Entonces, eso mismo también causa controversia. Él dice que Él viene de Dios. Y Él les explica de dónde viene, porque ellos tenían una confusión de dónde era. Y Él les dice, yo vengo de Dios, pero no le creían. Y también les dice, a mitad del sermón, que Él les explica acerca del verdadero significado de la ley y acerca de lo que realmente es la circuncisión. Y ahora aquí Jesucristo, al terminar la fiesta, en el último y gran día, predica este sermón donde les dice que Él es, que el que tenga sed, venga a Él y beba, que Él es la fuente de agua, la fuente de vida eterna. Y Jesucristo les dice que esto le había dicho por el Espíritu Santo. Hablando de eso, esto se referirá al Espíritu Santo que habían de recibir los que habían de ser salvos. Cuando Jesucristo termina de dar este sermón, se sueltan estas controversias que vamos a ver ahora aquí. Así que el Evangelio de Jesús es causa de división. Y una de las razones que la doctrina nos dice por qué, está en 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Siempre va a estar encubierto. Así que nosotros sabemos, la doctrina te dice la mejor razón por qué hay división cuando Cristo predica. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Están cegados. Tiene que hacer algo Dios. Tiene que hacerlos nacer de nuevo para que puedan entender el Evangelio. Dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que esta es una verdadera razón por la razón que no pueden. Y aquí tengo un texto de apoyo porque es bien interesante el que voy a usar. Ahora el texto consta de 3 versículos. Cuando digo un texto puede ser un versículo, 2 o 3, ¿verdad? Pero este texto es clave para entender este sermón que voy a predicar. 1 Corintios 1:26. Dice la palabra de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí está diciendo Dios lo mismo. ¿Quiénes son los que han de creer y quiénes no? Y la gente tendemos a creer que la gente importante, la preparada, la que tiene fama, es la que dice la verdad, porque a ellos la siguen las multitudes. Y decimos, ellos sí tienen razón. La prueba está que aquí tienes 10, 15 personas y allá John Austin tiene 50,000. No debe de decir tantas tonterías. O sea, tendemos a creer que los famosos o los nobles o la gente importante tiene la verdad. Y por eso las masas son manipuladas fácilmente. Por eso dice así este texto. Dice, sino que lo necio del mundo, pero no así con Dios. Mira lo que dice. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es,
¿Por qué razón hace esto Dios? A fin de que nadie se jacte en su presencia. De todo te puedes jactar, de un título, de tu carrera, de tus esfuerzos, pero de conocer a Dios, no. Esto es por gracia y es una obra de Dios de principio a fin. Así que con esta introducción vamos a comenzar. Dividí en 3 secciones que están bien buenas para ayudarme a entender mejor este tema. Así que el bosquejo se desarrolla de 3 puntos, porque aquí hay división de 3 grupos de personas. Primero tenemos división de la multitud, luego tenemos división de las autoridades y luego tenemos división de los líderes religiosos. Vamos a ver estos 3 grupos divididos y vamos a desarrollar el tema. Así que comencemos con división en la multitud. Juan 7, 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, ya saben qué palabras: yo soy el agua de vida, ¿verdad? El que venga a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, que habían de creer los que fueran salvos. Estas palabras, es un sermón hermoso. Jesucristo nos está diciendo que Él es el único que puede darnos esa fuente de vida eterna, que así como Él tiene esa fuente en sí, ese río de agua viva, el que cree le pasa lo mismo. También Él puede dar vida a otros con la misma palabra del Evangelio. Así que estas eran las palabras que está hablando aquí. Y de estas palabras viene la controversia. Dice, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otra vez, ellos lo vuelven a relacionar con Moisés, como en ocasiones pasadas, cuando Jesucristo les dijo que Él era el pan de vida. Luego dijeron ellos, bueno, Moisés nos dio pan del cielo. ¿Tú qué obra haces para que creamos en ti? Y otra vez aquí lo están relacionando con Moisés, porque para ellos Moisés era el profeta que había de venir. Así que en Deuteronomio 18:15 este texto lo tenían conocido todos, hasta los samaritanos. Decía, Moisés les decía que profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a Él oirás, a Él debes escuchar. Y les digo que en la mujer samaritana, que ya ves que no era precisamente de los judíos puros, eran de los despreciados, cuando le predicó el Evangelio Jesucristo, en Juan 4:19 le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres el profeta. De este mismo está hablando, del profeta que prometió Moisés. Así que aquí cuando dicen esto, ellos apuntan a ese. ¿Será este el profeta? Realmente ellos están refiriéndose al profeta, a Cristo, al Mesías. Esta es una parte de la multitud. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Así que aquí vienen las controversias de la multitud. Otro grupo decía, este es el Cristo. Que parece que fuera fácil que ellos dijeran eso, pero ellos no a cualquiera le podían decir el Cristo. El Cristo tenía muchas cosas que tenía que cumplir y parecía que las estaba cumpliendo. ¿Como cuáles? Como dar vista a los ciegos, levantar los muertos, que los cojos caminaran, liberar a los presos y recuperar el reino, que también creían que lo podía hacer porque todo lo que lo iban a hacer, ¿verdad? Entonces ya eso los estaba llevando a esa confusión. Por eso terminan diciendo ¿no será este el Cristo? Pero a otros decían, no puede ser, dice, porque Él es de Galilea. ¿Y a qué se basaban de decir ellos, de Galilea ha de venir el Cristo? ¿A qué se basaban? Se basaban a tradiciones, a lo que escuchaban, a lo que muchos de nosotros le tomamos la verdad. ¿Por qué? Primero, por cómo habla. Habla como Galileo, debe ser Galileo, de Galilea. Ellos no habían escudriñado, no sabían. Pero aparte no tienen excusa porque Jesús les acababa de decir que venía de Dios. Que él descendía de Dios, que Él venía del cielo. Pero no le creían, no le creían. Así que algunos débilmente parece que creían en Él aquí, pero no se puede decir que creían realmente. Ya ven cuando predicó el otro sermón, según muchos creían. Tanto comenzó hablando el Evangelio que dice que sus discípulos se fueron. Así que realmente no creían. Por eso débilmente parece que están creyendo en Él. Así que en el 42 dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén
de donde era David ha de venir el Cristo? Algunos apelaron correctamente a las Escrituras. Eso era correcto decir lo que dice. O sea que lo que pasa es que no escudriñan las Escrituras. Había mucha información que les faltaba saber. Jesucristo ya les había dicho quién era Él. Pero ellos estaban más enfocados en que muchos de ellos conocían su familia, conocían a su papá, a su mamá, a sus hermanas, sus hermanos, y que vivía en Galilea. Y no sabían más nada de Él. Y lo que Cristo decía parecía no importarles. Si no creían más, se iban más por el ojo que por la palabra del Señor. Porque las Escrituras decían esto de Cristo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo en el Evangelio de Juan se presenta como la palabra encarnada, como Dios. Se presenta como el Hijo de Dios. Se presenta como el rabino, el maestro, como el Mesías, como el Hijo del Hombre. Todo esto, pero nunca le han creído hasta la fecha. Así que dice, versículo 7 ahí mismo dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La palabra de Dios era clara acerca del Mesías. Y Jeremías 23:5 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Este será su nombre, con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Jesucristo les había dicho que Él era el único que podía salvarlos. Él les está diciendo que Él era la salvación, que Él era la luz, y de todas maneras no estaban creyendo en eso. Las profecías estaban diciendo que Él era el Salvador, pero ellos no entendían eso. Por último tenemos a Zacarías 9:9 que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, y salvará. Le dice que va a salvar. Jesucristo tiene rato diciéndole que Él es el único que puede salvarlos. Y dice, humilde y cabalgando sobre un asno. Así que ellos esperaban un rey poderoso, un libertador que venciera al imperio romano. Pero la profecía les dice, por eso ellos no escudriñaban las Escrituras. Va a venir humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de una asna. Y de Efraín destruirá los carros. Esto es lo que ellos esperaban. Y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrantados. Hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. En esto sí estaban enfocados. Pero lo del burrito, eso nunca lo vieron. Eso nunca lo vieron. Y así entró en Jerusalén, en ese burrito. Pero no, eso no. No sé, que vemos lo que nos conviene de la Biblia y hasta la fecha. Todo el tiempo, los versículos que traen prosperidad, los versículos que tienen bendición, se los saben todos de memoria. Dios ha dicho, ayúdate que te ayudaré, que se los inventan. Para los que están en Cristo Jesús, todas las cosas le ayudan a bien. Solo decláralo. Todo esto viene de parte de Dios. Saben un montón de cosas mal dichas, pero a pura conveniencia. Así estas personas oían lo que querían oír. El pueblo ignorante sabe más que los líderes religiosos. Mira, todas estas personas, aquí estaban los líderes religiosos, multitud de personas. Pero mira tú lo que está diciendo la palabra de Dios. Cristo en la doctrina nos está diciendo que lo vil, lo menospreciado, lo necio. Y fíjate tú, estos hombres nunca sabían quién era. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 20, versículo 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Ahí va Cristo y una gran multitud. Y dos ciegos que no miraban, ni podían leer. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos sí no miraron al hijo del carpintero. Ellos vieron al Hijo de David. Por la gracia de Dios. Por eso les digo yo, nosotros somos adictos a los títulos. Siempre estamos diciendo, pero el hermano tiene 3 doctorados.
El hermano sabe tanto, pero hermanos, Dios no escogió gente con doctorado. Y el que tenía estudios, dice Pablo, lo que aprendí lo tengo por basura, por estiércol, con conocer a Cristo. Y solo a Cristo crucificado voy a predicar. Este ciego que no miraba, estos dos sabían que Cristo era el hijo de David que podía salvarlos. Y todos los maestros, los grandes líderes religiosos, no entendían eso. No lo sabían. Eso es lo que estamos viendo aquí. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. El evangelio de Cristo causa estas divisiones. ¿Por qué? Porque para unos es olor de vida y para otros es olor de muerte. Porque es un librito que a unos le amarga y a otros es dulce. Porque es una espada de dos filos que a unos mata y a otros da vida. Mateo 10:34. Hablando de por qué hubo disensión entre la gente a causa de él, por qué hubo controversia, divisiones. Mateo 10:34, fíjate lo que Jesús mismo nos dice, donde emana toda la doctrina. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. El príncipe de paz está diciendo esto. Él es el príncipe de paz para los que Cristo es olor de vida. Pero para los que es olor de muerte, Él es espada. Acuérdate, es el mismo Dios, es la misma palabra, el mismo evangelio. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Allí comenzó la discusión. Antes de que se fuera la fiesta de los tabernáculos, sus hermanos no creían en él. La primera guerra comienza con la familia, porque son los primeros que se dan cuenta que tú estás en otro mundo y ellos en otro. Son los primeros que se dan cuenta de tu cambio. Y ahí comienza la guerra. En la misma casa, dice, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El verdadero creyente es el que tiene a Dios por todo. Dios es primero. Y el que tiene el amor de Dios tiene amor para amar a sus hijos, a su esposa, a sus enemigos, a todo mundo puede amar él cuando ama a Dios. Así que esta realidad no es que aborrezcamos a nuestros padres. También hay muchos religiosos que cuando se hacen religiosos usan este texto para tratar mal a su papá y a su mamá. O para decirles, no te puedo ayudar porque lo que tengo que darte es corbán. Eso se lo prometí a Dios. No puedes violar el mandamiento para cumplir otro mandamiento. Así que lo de tus padres es algo serio. Lo único que provoca división es el evangelio de Cristo. En 1 Corintios 2:14 dice, ¿por qué razón es? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre que no tiene a Dios, el Espíritu Santo morando dentro de él, no las percibe. Así sea quien sea, así tenga los estudios que tenga, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender, bien claro, porque se han de discernir espiritualmente. Tiene que ser el Espíritu el que las discierna. Y estas personas no lo tienen. No lo tienen. Segunda de Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues ninguno. Es gracia, es misericordia de Dios. Así que por eso es que el evangelio tiene controversias. Cuando ya no va a tener controversias el evangelio, es cuando se pueda poner de acuerdo un muerto con un vivo. Te pones de acuerdo con un cadáver, nunca te vas a poner de acuerdo porque él está muerto y tú estás vivo. Así la gente que no está en Cristo están muertas. Y tú estás vivo, pierdes el tiempo tratando de que crean lo que tú crees, no van a creer. Pero aún así, esto no nos da excusa de no predicar. Ya saben lo que dije el otro día. Dios le dijo al profeta, predícale a los huesos. Y se puso a predicarle a los huesos. ¿Y sabes qué pasó? Vinieron tendones, vinieron carnes, se pusieron de pie, se les dio el Espíritu. Nosotros le predicamos a los muertos el evangelio. No importa que digan lo que digan, hay que predicar el evangelio. Porque la palabra de Dios tiene el poder para decir, Lázaro, sal fuera, para dar vida. Tenemos que seguir haciéndolo, aún sabiendo eso.
Así que aquí continúa en el 44. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. O sea, aquí ves cuánta división entre el pueblo. Cuando dice alguno de ellos, se trata de los alguaciles, que ya en el versículos anteriores, en Juan 19, entonces vemos aquí, en otros versículos anteriores ya se le había dicho que fueran a arrestarlo. Eran los mismos alguaciles. Pero aquí dice, algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué no le echaron mano? Siempre está diciendo eso, porque no había llegado su hora. Como dice Juan 19, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pero ya en el 11 Jesús le respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Jesús sabía que todo iba a ocurrir en el tiempo de Dios, que mientras tanto no había nadie en quien le pusiera la mano encima. Por eso no podían aquí. Así que aquí tenemos la controversia de parte de las personas. Ahora vamos a ver la división de las autoridades. Primero vemos al pueblo. Ahora vamos a ver que Cristo causa división en las autoridades. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes. Alguaciles son guardias, la guardia del templo, puede ser de los mismos del gobierno, pero en este caso sabemos que eran del templo, pero también era autoridad. No importa de dónde era, pero podía ser del rey, pero era la autoridad. Y vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles le respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Vemos aquí otra vez que las autoridades siempre casi creían en Cristo. Por la razón que es difícil que las autoridades crean en Cristo es por el poder que tienen del mismo pueblo. Y prefieren la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque esto se parece mucho. Dice uno, ándale, ya creyeron las autoridades. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pero esto ha ocurrido siempre. Por ejemplo, vemos en Marcos 15 a Pilato, en el versículo 14, Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos le gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, o sea, él sabía que Jesús no había hecho nada, pero por otro lado quieren satisfacer al pueblo. Le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y en Juan 19, 6, hablando de este mismo tema, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucificale, crucificale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificale, porque yo no hallo delito en él. Las autoridades mismas no encontraban nada en Cristo. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Por miedo a perder su pueblo. Es que no pueden completamente creer en Cristo. Así que vemos que ese es uno de los problemas de las autoridades. También lo vemos como en el caso de Agripa. Le dice a Pablo, por poco y me persuades para ser cristiano. Pero no lo persuadió. Así que las autoridades, como le dije yo, el anticristo representa la autoridad. No porque las autoridades sean malas en sí, sino porque el diablo sabe, y lo voy a explicar más al ratito, bien claro. El diablo sabe que el pueblo se divide por dos cosas que controlan las masas. El gobierno, miren, ahorita hay como 20 y tantos candidatos que están usando púlpitos para convencernos de que ellos tienen la verdad. Y por otro lado, millones de púlpitos predicando que tienen la verdad de Dios. Así que la religión y el gobierno son el blanco perfecto de Satanás para dividir al pueblo, para hacerlo confundirse. Así está la cosa, ¿no? El pueblo es muy atacado. En el versículo 47 dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Aquí vemos esto, es bien interesante. ¿Qué es lo que le está diciendo, lo que
lo que les expliqué hace rato un poco. Dice, ¿acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Fíjate lo que está diciendo. El pueblo tiende a tenderle a dos clases. El pueblo es controlado por dos monstruos. La bestia que sale del mar, que viene siendo los gobernantes. Y la bestia que sale de la tierra, la falsa religión. Por eso dice, los gobernantes o la religión, los altos líderes religiosos, ¿han creído en él? No. Entonces, a esas dos bestias las sigue la mayoría de la gente. La falsa religión, vienen a una iglesia y ven poquita gente, no, aquí no está bueno. Es como los restaurantes. Si hay muchos clientes, están buenos los tacos, si no, salte. Entonces vete a la iglesia de John Austin, es la mejor, allá están 50,000 personas todos los domingos. Pero esto no es así, ¿me entiendes? Aquí con la iglesia no es así, porque Cristo dijo al revés, el camino que va al cielo es estrecho y el que va a la perdición es muy amplio, muy grande. Así que es al revés. Entonces, esto nosotros tendemos a hacerle caso a esos grandes. Y pasa en la reforma, hay personas que ya son según ellos reformados, porque creen en los 5 puntos de las doctrinas de la gracia, con iglesias de miles de personas, 2,000, 3,000 personas, según reforman la iglesia, le predican las doctrinas de la gracia, aunque les hace falta mucho para ser reformados, pero tienen libros por todas partes, llenos de libros. Cuando estas personas hablan, las frases de ellos, muchos hermanos las dan como si fuera palabra de Dios. ¿Por qué? Por esto, ¿acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Alguien grande? O sea, si no creen en los grandes, eso es mentira. No, ese pastor sí está diciendo, pero ¿qué título tiene? No sabe nada. Dijo, pero el doctor dijo que es esto, y ahí todos creen. Eso es un peligro para las masas. Las masas tienden a ser guiadas por personas de fama, por personas de poder, por personas de autoridad. A ellos se les cree. Teniendo el título, la tontería que digan ya se les cree. Teniendo título. Y fíjate lo que dice la doctrina en 1 Corintios 1:26, el texto de apoyo que traje. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, como ellos se creían los sabios de la tierra, según la carne. La sabiduría no es según la carne, sino es según Dios. Es la sabiduría del Espíritu Santo, no la sabiduría del mundo. Ni muchos poderosos. El gobierno tiene poder, a ese sí le creen. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La fama, nos gusta la fama. Difícilmente, sean honestos, escuchan un sermón de una persona bajita. Ustedes lo saben. En sus páginas de Facebook, ahí ponen, hacen share, cada rato hacen share a R.C. Sproul, a los grandes, como si tuvieran tanta necesidad. Cada vez que sale un sermón de los grandes, 14,000, 15,000 views. Predica un pastor como nosotros, 12 views, 13 views a la semana. ¿Por qué? Porque ni siquiera ustedes los hacen share. Pero a los grandes sí. A los grandes sí. ¿Por qué? Porque ustedes piensan eso. Hacen más bien publican un plato de comida sabroso. ¿Me entienden? Y se lo presumen a todo mundo que están comiendo a gusto. Deberían de predicar la palabra de Dios. Ahora, si no les llega, no hagan nada. Pero si les llega, ¿por qué no lo hacen? Si es verdad lo que estamos diciendo, y es que fíjate lo que dice el texto. Todo el tiempo solamente la fama. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios, según la carne. No es esta la sabiduría que Dios busca. Dice bien clarito, ni muchos poderosos. Yo estoy predicando la Biblia. Los poderosos es el gobierno, ni muchos nobles, la fama, la grandeza, las familias grandes. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, aunque no les guste, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, que es el gobierno. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que aquí nadie se jacte en su presencia. La palabra de Dios se interpreta con la misma palabra. No podemos hacer eso, y la verdad todos somos culpables, y hasta yo. Causa de la competencia que tengo, me pongo a escuchar a hermanos chiquitos y luego digo, pero si predico el sermón y no me fijo en lo que dicen los grandes, yo sé que en la iglesia nomás oyen los grandes. Tengo que ver qué dicen los grandes y qué dicen los pequeños para darme cuenta, porque los que yo escucho no los escuchan. Entonces eso es un problema. Tendemos a eso, aún nosotros.
a creer que la verdad la tienen los de títulos, los de fama. No siempre es así. Y luego dicen ellos, los fariseos, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Más bien los malditos eran ellos. Dice Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Esos fariseos que dicen que son malditos, ellos mismos eran los malditos, porque ellos mismos estaban juzgando y ellos se condenaban a sí mismos, porque ellos no estaban haciendo lo que decía la palabra de Dios, sino la tradición. Y ahora vamos a ver la división en los líderes religiosos. En los líderes religiosos. Al pasar esto, él dice que ninguno que sabe la ley, para que vean que juzgan mal, creyó esto. Y aquí tenemos uno, moribundo todavía, pero ya está creyendo, ya está defendiendo a Cristo. Y es de uno de los de ellos, dice, les dijo Nicodemo. Estamos hablando de la tercera división en los líderes religiosos. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Él era uno de los líderes religiosos. Y ellos dicen, ¿acaso ha creído uno de nosotros? Aquí está uno. Aquí está uno creyendo. Era de ellos y creía. Dice, juzga, y aquí fíjate lo que dice Nicodemo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Una característica de las personas que están creyendo a Dios, las personas que ya comenzaron a, como yo le puse lo de Nicodemo, a estornudar, es que ya le creen a Dios. Y Nicodemo está yendo a las Escrituras. Respondió y le dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y estaban equivocados, porque los profetas más grandes, como por ejemplo Eliseo, Elías y Jonás, eran de Galilea. Así que ellos mismos nomás hablan por hablar. Así que vamos a ver aquí a este Nicodemo en su testimonio, como un aliado moribundo le puse, defiende a Jesús. ¿Por qué moribundo? Porque él viene a ver a Jesús queriendo ser salvo, pero Jesucristo le dice que necesita nacer de nuevo. Y Jesucristo le dice, ¿cuándo van a nacer de nuevo? Cuando ve al Hijo del Hombre levantado, como Moisés levantó la serpiente. Y aquí Cristo todavía no ha sido levantado, pero ya Nicodemo tenía la semilla, ya Nicodemo estaba estornudando. Por eso le puse los 7 estornudos de Nicodemo al sermón. Lo pueden escuchar, también ahí está. Y así vamos a contestar algunas preguntas. Vamos a ver, ¿acaso ya era salvo Nicodemo? Y vamos a ver, ¿ya había nacido de nuevo? ¿Ya había creído en Jesús? ¿Todavía era uno de ellos? ¿Cuándo realmente nació de nuevo? Así que eso es importante, porque aquí ya está defendiendo a Jesús. Aquí lo vemos nosotros, pero todavía era uno de ellos, dice. ¿Cuándo dejó de ser uno de ellos? ¿Cuándo realmente nació de nuevo? En Juan 3, versículo 2 comienza esta historia de Nicodemo, y lo primero que vemos, Nicodemo dice en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Así que lo primero, como le puse yo el primer estornudo, la primera muestra de vida que dio Nicodemo de que iba a ser salvo, es que vino a Jesús. Ya el que viene aquí a la iglesia, no sé por qué viene, pero desde el momento que viene ya tiene peligro, ya vino, ¿me entiende? Dice, venir a Cristo, eso es lo primero, vino a Cristo, eso no lo hizo salvo todavía, pero vino a Cristo. Así que luego dice, sabemos que has venido de Dios, continúa diciendo Nicodemo, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesucristo había dicho que sus discípulos creían las señales, porque cada señal era simplemente para ilustrar un sermón. O sea que estaba creyendo las señales o la doctrina que Cristo predicaba. Esa era otra muestra que creía. Aunque cuando se predicaban ciertas cosas duras, los discípulos también se iban. Por eso, ¿por qué? Porque no había venido el Espíritu Santo. Así que creía las señales, es segundo estornudo. Luego dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que naciera de nuevo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Había que nacer de nuevo. Así que ya había venido a ver a él
Ya había creído su doctrina, pero tenía que nacer de nuevo. Toda su religión no le servía de nada. Tenía que nacer de nuevo. Así que vemos aquí que nacer de nuevo en el Espíritu es otra de las formas, es otro estornudo que iba a dar al final y iba a volver a la vida nueva, la vida espiritual. Así que lo que es nacido de la carne, continúa, dice, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le dice que tiene que nacer en Espíritu. No que se meta al vientre de su madre como él pensaba. Tiene que nacer del Espíritu Santo. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacido del Espíritu. Nada puedes hacer, Nicodemo. Algo que va a llegar. Le dice, ¿cuándo? Cuando veas al Hijo del Hombre levantado, como Moisés levantó a la serpiente. Así que una de las cosas que Nicodemo mostró, otro estornudo, fue su pobreza espiritual. A pesar de todo el conocimiento, fíjate lo que le respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo podré nacer de nuevo? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pues no, eso es grande. Cuando vienes a Cristo y te despojas de tu conocimiento, de tu falsa religión, como lo hizo Nicodemo, dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Así que este fue otro estornudo de Nicodemo. Reconocer, no sé, para que alguien así lo diga, ya ves qué difícil es discutir con los pastores. Todos lo saben, lo que le preguntes, lo que no lo inventan. Pero para que alguien diga no sé, jamás. Versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está, mirar a Cristo. Así como ellos en Números 21:9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miraba a la serpiente de bronce y vivía. Cristo iba a estar en una asta en la cruz como si fuera la serpiente, pagando por el pecado de nosotros. ¿Entienden? Realmente la gente que peca es la raza de víboras, son los hijos de la serpiente, pero como el pecado de los que van al cielo vino a dar sobre Cristo, cuando Cristo estuvo en la cruz, era realmente como un hijo de víbora. Entonces, cuando miraras a ese Cristo que murió como un maldito en la cruz, tú podías vivir, y ahí fue que Nicodemo nació de nuevo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Dice, los que verdaderamente han creído son los que han recibido la fe salvadora y que hacen obras dignas de arrepentimiento. Así vamos a ver que Nicodemo creyó en Dios. La fe salvadora. En Juan 19:38, vemos aquí otra vez cuando Cristo murió. Después de todo esto, José de Arimatea, ya estaba Cristo en el sepulcro. Dice que era discípulo de Jesús, pero secretamente. Ya estaban destornudando, pero todavía estaban en la secreta, como muchos aquí. Todavía son discípulos de Jesús, pero todavía en secreto. Todavía no se animan a dar el paso de fe. Dice, ¿por miedo a qué? A los judíos. Porque prefieren la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por miedo a los judíos. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, para que no te vayas a confundir con otro, porque nomás hay uno, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Gastó un dineral. Ya estaba haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ya había creído. Por eso se ve que creyó, porque estaba haciendo las cosas. Hasta ahí llegó su fama de Nicodemo. Ahí ahora sí, se lo sacaron del Sanedrín. Ahí se le acabó toda su fama y su poderío en el Sanedrín. Pero vivió para Cristo. Así que, dice, antes de recibir el Espíritu Santo, hasta los discípulos que le seguían volvían atrás, como dice Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por eso la palabra de Dios dice bien clarito. Está diciendo la palabra de Dios que a pesar de los mismos apóstoles
todavía no recibían el Espíritu Santo. Por eso dice que del corazón de que cree brotarán ríos y agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que habían de ser salvos, pero no lo habían recibido. ¿Por qué? Porque Cristo no había sido glorificado. Hermanos, fue hasta que Cristo fue glorificado y subió al Padre que Cristo puede realmente venir el Espíritu Santo, que Dios se lo prometió cuando completara su obra salvadora. Así que todas las personas en el Antiguo Testamento fueron salvadas por una promesa, por algo que iba a ocurrir miles de años después. Y las personas que hoy están creyendo en Cristo son salvadas por algo que ocurrió más de 2000 años antes. Por esto que ocurrió aquí. Así que esta es la parte más importante. Dice, por eso el día de Pentecostés los mismos 11 apóstoles escogidos por Jesús tuvieron que recibir el Espíritu Santo. Ellos mismos lo tuvieron que recibir. ¿Por qué? Anduvieron con Cristo, pero ¿cómo les costaba creer? ¿Verdad? ¿Cómo les costaba todavía? Porque no lo tenían. Pero ahí que fue que lo tuvieron. Imagínate a Cristo en la mesa sentado con los 12 apóstoles, que los escogió él a los 12. Le dice Jesucristo, uno de ustedes me va a traicionar, me va a entregar. Y ellos preguntan, ¿quién es? Y Jesucristo le pregunta a Juan a Cristo, ¿quién es, maestro? Y Jesús le dice, mira, voy a mojar el pan con el vinagre y al que se lo dé, ese es. Y se lo dio a Judas. ¿Y sabes qué? Nadie le creyó a Cristo. ¿Por qué? Porque el Judas tenía fama, era noble, era importante. No, espérate, Señor Jesucristo. Tú podrás decir cualquiera, pero Judas, un traidor, jamás. Es intachable, ese hombre es una chulada, nunca ha tomado vino, no falla, no, es lo mejor del mundo. ¿Me entiendes? Pero era incrédulo, era un falso creyente, era un apóstata, era un ambicioso que andaba por otras intenciones en la religión. Así que eso es lo que muchas veces la gente no puede entender. Ahora voy a hacer una cosa como aplicación. Voy a dar lo que le llamo yo ahora una triple aplicación. Voy a ver aquí, les voy a explicar. Aquí vemos división en el pueblo, en las autoridades y en la religión. Pero les voy a decir en qué consiste y quién está detrás de todas estas divisiones. Ya vimos que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero Él sigue haciendo la suya en todo esto. Vamos a ver aquí, en esta aplicación, como iglesia, al pueblo como la presa. Vamos a ver a los gobernantes y a los líderes religiosos, los cazadores, por medio de Satanás. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo 27:20. Pero los principales sacerdotes, fíjatelos aquí, la religión y los ancianos, todo lo que es la religión, persuadieron a la multitud. Fíjate por qué la multitud llegó a esa conclusión de que crucificaran a Cristo. El domingo de Ramos, ¿qué decían? Hosana, Hosana, reina sobre nosotros, el rey de Israel. La multitud estaba loca, emocionada, pero bastó que los líderes religiosos los persuadieran para decir, ahora mátalo, crucifícalo, porque le creen a los famosos. Somos adictos a creerle a los famosos. ¿Me entienden? Y Cristo vino a una casa humilde. Nunca fue a la escuela. Por eso decían, pero este ni letras tuvo. No sabe letras, ¿cómo sabe doctrina? Es imposible, yo no le voy a creer. Pero fíjate lo que dice. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Fíjate, y ellos obedeciendo. En Juan 19:12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Fíjate, las autoridades. En otras palabras, como les dije yo, a pesar de que Satanás de allí saca al anticristo y usa las autoridades, pero ellos todavía, fíjate, no querían. Dice, querían soltarlo. Dice, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Así que los judíos él vio en peligro su puesto y se espantó. Ay, caray, sí es cierto, pues si este se hace rey y esto le dicen al César y ellos le dicen, nosotros no tenemos más rey que al César. Los líderes religiosos también persuadieron a Pilato. También encontraron artimañas para persuadirlo.
Fíjate lo que son estas bestias. Fíjate bien, en el versículo 14, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que al César. Wow, hasta se me enchina la piel cuando oía eso. De preferir decirle rey al que los oprimía, a un demonio que tenían como César, en lugar de que el César, de que su Dios fuera Cristo. Vino el rey de los judíos, vino el rey de ellos y lo despreciaron. Prefirieron tener de Dios, a Satanás de rey, a Satanás de rey. Eso fue terrible lo que dijeron. No tenemos más rey que al César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. No le quedó más remedio al César, a este Pilato. Se lavó las manitas y pues sí, pero no quiero perder el puesto. Así que vamos a ilustrar esto. Aquí vemos nosotros las tres bestias que provocan esta situación en el mundo. Les voy a dar un poco de escatología. Esa aplicación, ¿no? Ya no crean que me voy a tardar. Pero tengo tiempo. Dice, aquí vemos en Apocalipsis 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Así que el anticristo que siempre tiene que ver con cabezas de imperio, con reyes, con autoridades. Realmente, ¿qué significa eso? Dice, y el dragón, el diablo, la serpiente antigua llamada el diablo, le dio poder, su trono y gran autoridad. Es el diablo lo que levanta estos monstruos, este poder, y lo usa para perder al pueblo. Así que el pueblo es atacado por las autoridades. ¿Cuánta gente se idolatra con las autoridades? No tiene más Dios que el gobierno, solo hablan de política. Están idolatrando a las autoridades. Y las autoridades son controladas ¿por quién? Aquí lo dice. Y el dragón le dio su poder. Él mismo los pone. Y su trono. Y gran autoridad. Y ahora vamos a ver esto. Después vio otra bestia. El Apocalipsis 13, 11. Después vio otra bestia que subía de la tierra. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Esta parece corderito. Este es pastor, cuidado, este es líder religioso, esta parece pastor, dice, pero hablaba como dragón, pero cuando habla, solo hablaba lo que se le ocurría, argumentaciones, dejan la palabra y se sueltan a hablar tontería y media, pero eso les gusta más cuando alguien abandona la Biblia y habla tontería y media, dice, pero cuando hablaba como dragón, o sea, tenía apariencia de piedad. Pero negaban la eficacia de ella misma, apariencia de piedad. Fíjense, pero oigan lo que dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, la falsa religión trabaja para el mundo, no para Dios. Le hace caso ¿a quién? A la primera bestia. Y la primera bestia, ¿quién la controla? El diablo. Y la religión falsa solamente trabaja para el mundo. Tienes problemas de divorcio, estás perdiendo tu casa, tu hijo está en las drogas, ven, nosotros vamos a orar por ti. Eso es lo que ellos quieren, te venden este mundo. Y no te venden la salvación que es de las escrituras, eso es lo que hacen. Así que hermanos, estos ataques, estas divisiones son provocadas por la falsa religión. Y Satanás está detrás de ellos usando dos bestias. No que las autoridades en sí sean malas, ya ven. Lo que hizo Agripa, casi me persuades por ser salvo, pero les gusta el poder. Ya ven lo que hizo Pilato, ¿qué ha hecho? No lo quiero matar, más bien le suelto a Barrabás. No, queremos al otro. ¿Persuadido por quién? Por las autoridades, por los líderes religiosos. Eso es lo que siempre está pasando. Y fíjate lo que continúa diciendo, dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Fíjate lo que hace. Hace que la adoración que es para Dios se la den ¿a qué? Al mundo. Al mundo. Porque cuando tú oyes una persona, ay, yo vine a Cristo,
el 23 de agosto del año 74, estaba yo pasando por un problema y le dije, Señor, si me concedes que me compre la casa que quiero y me permites llegar a Estados Unidos, yo me hago cristiano. Y Dios me concedió eso y desde entonces soy cristiano. Falso creyente. ¿Por qué? Ahí te dirige el falso profeta, a que adores al mundo, no a que adores a Dios. O sea, no confundas eso. Cristo es el Señor. Nosotros venimos a un Dios que es soberano, dueño de todo. Y lo amamos de esa manera. Así que dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. La gente está loca por ver señales. Y ahí tienes a los pastores diciendo que curan enfermos, milagros mentirosos, y ahí tienen a toda la multitud detrás de ellos. Voy a orar por ti. De cada enfermo que se da, hermanos, yo diría que el 70% se alivia y los otros se mueren. Así que cuando se alivia el 70% dicen que ellos lo sanaron. Pero cuando se muere, no tenía fe. Eso es todo lo que hacen. Y la gente les cree. Van y consultan un adivino. ¿Cuándo me voy a sacar la lotería? El adivino les dice 70 mentiras. Pero un día les dice el número y sacan la lotería. De ahí para adelante lo ven como un Dios. Van y hasta le dan $1 millón, le regalan, porque tú me dices el número. Se le olvidó las 70 veces que falló. Así somos nosotros. Los necios tienden a olvidar todos los favores, pero nunca olvidan una ofensa. Nunca olvidan una ofensa. No son el gobierno ni las falsas religiones en sí las que engañan al pueblo, sino los que están detrás de ellos. Apocalipsis 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón. Fíjate de dónde viene todo, del diablo, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. No es en sí la bestia, no es en sí el falso profeta. Tú ves un pastor, él piensa que está sirviendo a Dios. Va a llegar al día que le va a decir, Señor, yo sacaba enfermos, yo sacaba demonios, yo curaba enfermos, yo hacía todo en tu nombre. Cristo le va a decir, no te conozco. ¿Por qué? Porque fíjate de dónde viene su poder, dice. Y vi salir de la boca del dragón y de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes. Detrás de los reyes están estos espíritus, a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta gente está persuadida por demonios que los controlan. Y a ellos les gusta. Están ciegos, como lo dije. Estos son los causantes de que haya división. El pueblo es una víctima. ¿De quién? De la falsa religión y el poder de las autoridades. Lo cuales también ellos son unas víctimas del mismo diablo, como lo vamos a ver. Así que no quiero que se vayan de aquí diciendo, el pastor dijo que las autoridades es el anticristo y que todas las religiones es el falso profeta. El diablo está detrás de todas esas cosas. Esas personas mismas son engañados y engañando a otros. Ellos mismos no lo saben. Ellos mismos no lo saben. ¿Y por qué sé? Porque han abandonado la palabra de Dios. Así que, amigo, no te pierdas por causa del mundo caído, porque este será el fin de la bestia. Los que te engañan tendrán un mismo final. Así que no dejes a Dios por estas cosas, porque mira el fin de ellas. Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, al infierno. Así que aquí termina todo esto. No le creamos a estas cosas. Que no haya división, que no nos dividan. Nosotros vamos a creerle a Dios por medio de su palabra. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Te doy gracias, bendito Dios, por tu santa palabra, por los hermanos que están aquí con nosotros, porque nos has hablado, Señor, por medio de ella. Te ruego, Señor, que tu Espíritu nos guíe, que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que nos guarde de los ataques de estas bestias, de este mundo. Llénanos de tu amor, de tu humildad, Señor, de amor uno por los otros. Déjanos vivir confiados en este mundo dividido,
Danos toda la paz y el gozo de tu Espíritu para que nos podamos amar unos a otros, podamos ser luz para el mundo, para nuestras familias y podamos gozarnos en tu presencia. Porque te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.